Ya en otras oportunidades les había hablado del rey Carlos V. El rey Carlos V de Alemania, también conocido como primero de España, que lo habíamos nombrado cuando hablamos de la Reforma Protestante o de la conquista de América. El rey Carlos V de Alemania o primero de España pertenecía a una dinastía conocida como la dinastía de los Austrias. A él y a su hijo Felipe II los conocemos como los Austrias mayores. ¿Por qué? Porque fueron los dos más grandes reyes que tuvo España a lo largo de toda su historia. En cambio, sus sucesores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, son conocidos como los Austrias menores, porque sus reinados fueron desastrosos y España cayó en un gran caos durante su reinado, sobre todo durante el reinado de Carlos II. A Carlos II se lo conoce históricamente como el hechizado. ¿Por qué? Porque Carlos II tenía un montón de enfermedades, pero que en ese momento eran desconocidas. Por ejemplo, era esquizofrénico. Entonces, la gente, al no conocer qué enfermedad era, decían que alguien le había hecho un hechizo y por eso lo llamaban Carlos el hechizado. Carlos el hechizado además no pudo tener hijos, no tenía descendencia, y para un rey esto es terrible, no tener un heredero. Entonces, cuando se estaba a punto de morir, Carlos II le va a dejar el derecho al trono a su pariente más cercano. Su pariente más cercano era Felipe de Anjou, pero Felipe de Anjou era francés y además era el heredero del trono francés, con lo cual, cuando Felipe de Anjou heredara el trono francés y el trono español, Francia iba a ser una superpotencia y los demás países europeos no estuvieron muy de acuerdo con esta situación. Entonces, todos los países europeos, Inglaterra, Portugal, Austria y todos los países europeos, iniciaron contra Felipe de Anjou una guerra. Esta guerra la conocemos como la Guerra de Sucesión Española, o sea, querían ver quién se iba a quedar con España y sus colonias. En medio de esta guerra, Carlos II se muere. Entonces tienen que resolver rápidamente la situación. Y lo hacen firmando un tratado por el cual Felipe de Anjou renuncia a su derecho al trono francés y se queda con el trono español, lo cual fue muy astuto de su parte, porque aunque él no fuera rey de Francia, era francés, y todas las medidas que tomara desde España iban a favorecer a Francia. De esta manera, Felipe de Anjou asume el trono como Felipe V. Y entonces va a cambiar la dinastía, ya no van a ser más los Austrias, ahora van a ser los Borbones. O sea que ahora España va a estar dominada por una dinastía francesa. La dinastía de los Borbones es la misma dinastía que hoy por hoy está en España. El actual rey de España, Felipe VI, sigue siendo Borbón y descendiente de esta casa francesa. Claro, mientras que se desarrolló toda esta guerra de sucesión española, no solo se descontroló España, también se descontrolaron las colonias americanas. Entonces Felipe V lo primero que va a hacer desde su reinado va a tratar de encauzar nuevamente a España. Y su hijo, Carlos III, va a intentar de hacer lo mismo con las colonias americanas, va a tratar de encauzarlas. Para eso lo manda un señor, Pedro de Ceballos, a América, con la orden de que haga una lista con todos los problemas que él encontraba en América. Y cuando Pedro de Ceballos vuelve y le entrega la lista a Carlos, Carlos resuelve hacer una serie de reformas, a las que conocemos como las reformas borbónicas. Vamos a ver algunas de las reformas borbónicas. Por ejemplo, en lo económico, Carlos III va a tener que resolver dos problemas. El primero va a ser eliminar el contrabando y la piratería, que hacía que el oro y la plata se fueran de España hacia otros lados. Y además tenía que aumentar la recaudación de dinero. Para resolver estos dos problemas va a tomar una serie de medidas. Por ejemplo, si bien va a continuar el monopolio entre España y América, no va a ser solamente desde un puerto de España a dos puertos americanos,
sino que va a abrir muchos más puertos en España y en América. Va a abrir exactamente 13 puertos en España y 24 puertos en América, dentro de los que estaban Buenos Aires y Montevideo. De esta manera la mercadería llegaba directamente de España a todas las ciudades y no había necesidad de hacer contrabando, sobre todo porque el contrabando se centraba en Buenos Aires y Colonia del Sacramento. Al abrir estos dos puertos, ya el contrabando era imposible. Otra de las medidas que toma es tratar de intensificar, y lo logra, la producción en las colonias, de modo que lo que hubiera que traer de España fuera menos. Y otra de las cosas que hace es reemplazar a todos los funcionarios que había en ese momento por otros funcionarios, pero estos funcionarios ahora cobran un sueldo. Por lo tanto, son empleados del rey y no necesitan cobrar coimas para manejar la situación. Y estos funcionarios son los que van a cobrar los impuestos que por otro lado van a ser aumentados. En cuanto a las medidas administrativas, Carlos III tenía dos objetivos también. Uno era mejorar el control dentro de las colonias, pero por el otro lado también frenar el avance de otros pueblos desde el exterior. Para eso lo primero que hace es crear milicias, en las cuales van a participar, por ejemplo, los criollos. Y gracias a estas milicias se recupera el control de Colonia de Sacramento, en Uruguay, de Florida, Texas y California, en lo que hoy es Estados Unidos. Y una de las medidas más importantes que hace es la creación de nuevos virreinatos. Es decir, el virreinato de Nueva España sigue existiendo tal como estaba, pero el virreinato del Perú va a ser subdividido. Esto es porque ellos tenían un lema. El lema era: divide y reinarás. En espacios tan extensos es muy difícil controlar. En cambio, si está dividido y segmentado es más fácil. Por lo tanto, lo que era el virreinato del Perú ahora se va a dividir en Virreinato de Nueva Granada, Virreinato del Perú y Virreinato del Río de la Plata, capital Buenos Aires. A su vez, también va a crear capitanías generales. Las capitanías generales son territorios que van a estar en lugares complicados porque va a haber invasiones extranjeras o piratería, como en el caso del Caribe. Entonces acá va a crear la Capitanía General de Cuba, la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile. Las capitanías generales están gobernadas por un capitán general que es un militar. Y a su vez los virreinatos van a estar divididos en intendencias, de modo tal que van a estar mucho más controlados. En cuanto a lo cultural, Carlos III va a expulsar a los jesuitas. Los jesuitas hacían una obra educativa, cultural y religiosa muy importante, pero también recuerden que los jesuitas le enseñaban a los nativos a cultivar. Y el cultivo lo vendían al exterior y con ese dinero hacían obras en las misiones. El rey Carlos consideró que los jesuitas estaban negociando en territorio español con productos españoles. O sea, estaban creando un Estado dentro del Estado y esto no le gustó a Carlos. Pero aparte creía que, sobre todo las que estaban en la región de nuestra provincia de Misiones, favorecía la entrada de los portugueses a nuestro territorio, con lo cual resuelve expulsarlos. Por supuesto, los misioneros y los curas que estaban en las misiones se organizaron para defender las misiones. Ahí es cuando se genera la guerra guaranítica, pero fue una masacre. Y, por supuesto, las misiones desaparecieron. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estas reformas borbónicas? Bueno, por supuesto, por un lado, el rey logra controlar mejor las colonias, hay un afianzamiento del poder real. Pero, a su vez, los americanos van a estar descontentos. ¿Por qué? Porque habían pasado por una etapa de mediana libertad y ahora nuevamente son controlados. Tienen más impuestos, pero aparte, afuera estaban pasando cosas. Por ejemplo, los norteamericanos se acababan de independizar de los ingleses. Entonces, ¿qué le pasaba a los criollos? Sentían que mientras que otros se independizaban, a ellos los controlaban cada vez más. Por eso, se van a producir en las colonias americanas un montón de levantamientos. El levantamiento más importante es el de Tupac Amaru. Tupac Amaru era un cacique inca que vivía en el virreinato del Perú.
Entonces va a encabezar un levantamiento. Este levantamiento va a ser en contra de los nuevos impuestos y en contra de las nuevas restricciones que los españoles estaban poniendo a través de las reformas borbónicas. En realidad, lo que en el fondo se estaba buscando era un inicio de independencia, pero como los reclamos eran muy amplios, Tupac Amaru recibe el apoyo no solo de los nativos, sino también de los criollos y de un montón de españoles que vivían en América. Este levantamiento se extiende desde Cusco y llegó hasta el norte del Virreinato del Río de la Plata, o sea que era se estaba extendiendo mucho. Entonces el rey resuelve frenar el avance de la revolución de Tupac Amaru, envía ejércitos, lo toma prisionero y le da un castigo ejemplificador. Lo va a atar sus manos y sus piernas a 4 caballos y lo descuartiza. Esto como una medida ejemplificadora para que se terminen los levantamientos en América. Pero sin embargo, el levantamiento de Tupac Amaru a fines del siglo XVIII fue el principal antecedente de las futuras revoluciones que terminan en la independencia americana.